¿sí? Entonces, vamos a empezar con los videos. Solo les puse el más largo, pero como les dije, ustedes ya de forma individual podrán verlos en el momento que quieran, en el tiempo que tengan ahí disponible para, revisar los videos. En este momento, pues, les puse en la pantalla precisamente el video del que Profe, ay, ya. ¿Sí? ¿Perdón? ¿aproximadamente cuándo va a ser este examen que se viene? Yo creo que estaríamos hablando de, terminamos esta semana, no, la próxima semana, esta semana no se va a poder terminar. Yo creo que terminamos la próxima semana, déjame ver el calendario. Estamos a 3, yo creo que entre el 16 o 17 de noviembre. O sea, estamos hablando de 2 semanas, ¿no? Aproximadamente 16 o 17 de noviembre estaría programado el tercer examen, que ya es, este tercer examen define si ustedes aprueban el curso o no aprueban el curso. Claro, no significa que, bueno, si todavía tienen una cuarta oportunidad aquellos que vayan reprobando, ¿sí? Pero bueno, pues si continúan en esa racha o continúan para este tercer examen también reprobando, pues es muy probable de que no se puedan recuperar tan fácilmente, pero bueno, queda todavía un cuarto examen para aquellos, solamente para aquellos que no hayan alcanzado el promedio, pues, satisfactorio. Yo les voy a poner mínimo 7 de promedio para que, ya no hagan el cuarto examen. Y todos los que no, o sea, que tengan menos de 7, 7, 6, 5 o menos, sí tienen que presentar un cuarto examen, que sería ya, la primera semana de enero, perdón, de enero, de diciembre, ¿sí? Que se como les dije, ya, terminamos el curso ya así, en forma ya, formal en el último de este mes, y ya nada, solo nos queda la primera semana de enero, perdón, no, de diciembre, yo ya estoy en el otro año, de diciembre para, bueno, algunos si necesitan, por ejemplo, examen de reposición, que se toma como ordinario, y bueno, a pesar de eso, de todos modos no aprueban o no tienen calificación aprobatoria del curso, pues queda como último recurso el examen extraordinario, pero el examen extraordinario, ¿sí? Viene todo, o sea, es de todo el curso completo, ¿sí? Entonces, pues no les deseo a nadie que se presente al examen extraordinario, esperemos que todos aprueben pues si les hace falta, un examen de reposición, 1, 2, máximo 2 exámenes de reposición. Sí, pero eso lo veremos ya terminando el tercer examen, pues ya definimos exactamente quiénes, necesitan un cuarto examen, quiénes están en peligro, pues, a lo mejor de presentar un examen extraordinario, quiénes van a presentar, sus reposiciones, 1 o 2 reposiciones, y bueno, yo creo que en esa semana ya podemos definir una vez que tengan ya su calificación del tercer examen, ¿sí? Entonces, no se preocupen si van aprobando hasta ahorita, bueno, pues ya nada más, les quedaría los que van aprobando bien, pues una última racha en el tercer examen. Aunque el tercer examen, bueno, pues también tiene muchos temas, está un tanto pesado, pero creo que es más fácil que el segundo examen, ¿no? El segundo examen, que es toda la parte bioquímica de metabolismo, entonces yo considero que era como que la parte más difícil del curso, ¿sí? ¿Ahora sí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar entonces, como les dije, ya está este video, ahí fue la dirección que les acabo de subir, y bueno, después ustedes lo pueden volver a ver. Entonces, básicamente les va explicando el proceso general de la división celular. En este caso podemos decir que la división más simple, que es la mitosis, que es parte del ciclo. Ya vimos algo del ciclo celular. Entonces, bueno, a pesar de que es la parte o la etapa más rápida del ciclo o la que dura menos tiempo, pues es crucial, es muy importante, porque de ahí depende de que, pues, ya sea que un organismo se multiplique o se reproduzca, sí, asexualmente, obviamente, o que sirva para aumentar el tamaño del tejido, el tamaño del órgano en general, ¿no? Entonces, no nada más la, mitosis o la división celular, pues no solo es para multiplicar, el número de células, sino para el crecimiento, la forma de crecimiento
de ciertos tejidos, ¿sí? Bueno, entonces aquí, rápido. Todos tienen sonido, aunque en esta ocasión, como bloqueo el sonido para que nada más bueno, no sé, yo no lo bloqueo, lo bloquea mi diadema, en donde pues solamente se puede escuchar sonido de ustedes y ni yo puedo escuchar el sonido del video. Pero bueno, como les dije, ya para los detalles, ustedes lo tendrán que correr en su dispositivo, ya sea computadora o teléfono, lo que tengan. Bueno, entonces, a ver, antes de empezar, nada más una visión general de nuestra célula. Aquí se supone que es un organismo unicelular. Y bueno, pues representa pues toda la parte interna de la célula, el núcleo, ¿sí? Sus florecitas, que bueno, más bien son los poros nucleares que parecen florecitas, múltiples florecitas o poros en el núcleo, en la superficie del núcleo, las membranas, la prolongación de las membranas del retículo en la parte externa, ¿sí? A lo mejor no se ve con mucha definición la cromatina, pero se supone que está el núcleo formado, pues entonces tenemos al DNA en forma de cromatina. Luego, pues tenemos todo lo que corresponde al citoplasma, las diferentes membranas o sistemas membranosos como el aparato de Golgi, también parte del retículo, mitocondrias, en fin, ¿no? Incluso hasta la periferia de la célula, donde podemos observar, al menos aquí, prolongaciones como cilios posiblemente o pseudópodos, en caso de que pues, sean organismos unicelulares. También pueden ser células de los glóbulos blancos, que aunque no, sí son unicelulares, pero son parte de un tejido o fueron parte de un tejido original, ¿sí? Bueno, entonces continuamos con el proceso a nivel ya del núcleo. Entonces estamos viendo, si se dan cuenta, pues la estructura que se ve, a ver, déjenme nada más identificar lo rosita, no, perdón, lo rojito, tal parece, así como que estos modelos, que además son animados, a veces no distingue cuál es la molécula, podemos decir que el interior serían las proteínas que van a formar, acuérdense, es como el collar de cuentitas, donde tenemos a la fibra de ADN, ¿sí? Que está enrollada en los nucleosomas. Entonces, estas bolitas son las proteínas que forman a los nucleosomas o los octámeros para poder englobar al ADN, ¿sí? Parte de lo que habíamos revisado de la organización o los grados de compactación del ADN, ¿sí? Nada más que aquí en modelo animado. ¿Sí? Entonces, así es como está la cromatina, podríamos pensar que esa es la cromatina, parte de la cromatina, ¿sí? Aquí en otra forma, bueno, aquí se ven los nucleosomas en la parte de arriba, los lados. Ahora, específicamente, si hablamos de cierta secuencia, recordando que las secuencias que se van a transcribir se tienen como que liberar más. Si se dan cuenta de ahí donde están estas estructuras verdes, que serían las RNAs polimerasas, por ejemplo, las enzimas que van a participar en la transcripción para formar de un ADN, que en este caso sería la hebra pues más libre. Se dan cuenta, no está tan compacto como en las regiones laterales o arriba y abajo, que está mucho más compacto. Solo en las regiones que se va a transcribir ese RNA, pues como que se desenreda, ¿sí? Si nos damos cuenta, esas partes, está en la parte central, está como más desenredado, y de hecho ya están posicionadas estas estructuras verdes, que son las enzimas, que van a participar en la transcripción, o sea, se va a transcribir a lo mejor un RNA mensajero o a lo mejor un RNA de transferencia, no el ribosomal, porque recuerden que el ribosomal es en la región donde está el nucleolo, ¿sí? Entonces depende de dónde sea esta región que está desnuda o que está más descondensada del ADN. Y ahí vemos cómo va creciendo la fibra de RNA durante el proceso de transcripción y va recorriendo esa región, esa secuencia. Ahora, aquí lo que se está representando en la parte de arriba, en la parte superficial, son el complejo de poro. Y la parte interna, todo lo lateral, igual vemos los nucleosomas, las fibras gruesas. Las más gruesas, recuerden que son de cromatina heterocromática o heterocromatina. Y las más relajadas, pues serían como la eucromatina.
también en esta parte como del techo, que sería como la parte interna de la membrana nuclear, tenemos así como esta cuadrícula, se ven esas, no sé si alcanzan a ver esas cuadrículas azules, que es parte de la lámina nuclear. Habíamos visto también que la lámina nuclear sirve de anclaje de todas las fibras de ADN. Aquí, bueno, una representación no es muy clara, ¿sí? Y bueno, solo lo detuve para poder explicarle qué es lo que estamos viendo. Entonces, de dónde se anclan todas las fibras de ADN que están compactadas, y la parte más compacta es de las fibras, estas fibras proteicas que forman la lámina nuclear, y luego tenemos al poro nuclear, porque por ahí van a ir los RNAs, por ejemplo, estas cositas verdes que se ven, es parte de lo que se transcribió de los RNAs, que van a salir a través del complejo de poro, ¿sí? Entonces, no les da muchos detalles, pero pues ustedes los tienen que imaginar. Esta es la parte externa, o sea, ya atravesaron el poro nuclear, van hacia afuera, hacia el citoplasma, ¿sí? Y que bueno, pues ahí, como se nota, bueno, aquí se ve como que están saliendo estructuras en parte del núcleo. Y bueno, ¿qué es lo que va a salir? Todos los RNAs que ya habíamos mencionado, RNAs mensajeros, RNA en forma ya de ribosomas, que es el RNA ribosomal, y los RNAs de transferencias para llevar a cabo la síntesis de proteínas ya en el citoplasma, que bueno, se requieren para muchos factores. Un factor muy importante precisamente son las proteínas que forman los microtúbulos, son proteínas o son ensamblajes de proteínas que se van a necesitar durante la división celular, ¿sí? Entonces, son parte de las proteínas que se tienen que hacer. Todo eso, recuerden, en la etapa G1, en la primera etapa de crecimiento, de transcripcionalmente activa, también metabólicamente muy activa, la etapa G1 del ciclo celular. Y bueno, aquí a nivel de pues, las secuencias, en este caso tenemos el ADN, que bueno, pues es como que la parte más desnuda, lo que podríamos pues difícilmente ver dentro del núcleo, pero esta se ensambla, o sea, él está llevando a cabo una serie de procesos para el ensamblaje y formar la cromatina, ¿sí? En este caso los nucleosomas, ¿sí? Que serían como pues las cuentitas, y luego estas cuentitas de fibras simples se forman con una fibra mucho más gruesa para, para formar la parte conglomerada o compleja de la heterocromatina, fibras más gruesas, ¿no? Y luego cuando se ensamblan y todas estas fibras gruesas se ensamblan en una estructura proteica, pues al final va a dar la formación de los cromosomas cuando la célula ya se haya replicado y ya esté lista para el proceso de división. Y ahí tenemos a los cromosomas. Bueno, aquí como que mezclan la parte de animación, todo lo anterior de animación, y aquí lo que vemos es una célula real, una célula verdadera en un video donde se supone que se está dividiendo. O sea, no es muy clara la estructura, son estas como cordoncitos que se ven en el centro de la célula. Aparentemente es una célula animal, no se ve mucho detalle, solo se ven estos, pues, como hebras gruesas que estarían representando los cromosomas en un video de una división real. Ahí está el video. Esos cordoncitos de estructuras gruesas son los cromosomas en el proceso de división por mitosis. No parece ser que es mitosis, y lo que se separan son los cromosomas. Ya no hay núcleo. Aquí ya no se ve el núcleo, aparte de que pues tampoco se ve mucho detalle, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos 2 células exactamente iguales si estamos hablando de mitosis. El proceso de replicación, o sea, cómo se copia el DNA a partir de una hebra, se abren 2 y de ahí se forma una copia exactamente igual, ¿no? Aquí, bueno, no es muy clara, así como que tendríamos que entender ya parte de lo que ya les expliqué del proceso de replicación. Una hebra vieja o la original, se le adiciona una nueva.
El caso es que todas las fibras de ADN se deben de replicar, copiar exactamente toda, ¿sí? De principio a fin. O sea, no hay célula que se pueda dividir si no tiene sus 2 copias de todas las fibras de ADN, ¿sí? Ahí, bueno, ahí viene todo el complejo enzimático que permite precisamente el proceso de replicación. Hay muchos elementos, aquí también se mete con aspectos moleculares que tiene que ver con las activaciones, como por ejemplo menciona la vitamina D, cualquier otros factores moleculares que también participan en el proceso de transcripción. Aquí estamos viendo cómo se copia un RNA mensajero a partir de una secuencia de DNA lineal y vemos cómo sale el RNA a partir de una sola hebra. Y recuerden que el RNA nada más es una sola hebra, una copia de donde las regiones que estén más desnudas o más relajadas del ADN. Aquí con un poquito más de detalle de cómo es el proceso, solo se abre en cierta región, ya que se copió, se vuelve a unir y así, solo por región, no se abre completamente, así como se ve como si fuera una maquinita, que solamente en la región que se va a copiar. El resto se vuelve a unir. Ahí está. Es un proceso como a lo mejor un poco más acelerado, pero finalmente solo se abre de la parte de una de la región del RNA, del ADN que va a transcribir para el RNA mensajero. Y bueno, pues aquí tenemos cómo se lee el mensaje, cómo se lee el código genético. Entonces, si hablamos de DNA, es adenina, timina, guanina y citosina, y que se va a copiar el complemento cuando se formen los RNAs de cualquier tipo. Y bueno, ahí está representando a todas las proteínas que forman parte del nucleosoma. Recuerden, son histonas, 4 tipos de histonas en la parte central que forman las cuentitas o las bolitas y una histona externa que une bolita con bolita. Ahí está, ahí viene la que representa la externa para unir nucleosoma con nucleosoma y hacerlo más compacto o más unido. Entonces, el DNA nunca va a estar desnudo, nunca va a estar así libre, siempre va a estar asociado a proteínas, por lo menos las básicas, que serían los de nucleosoma, y luego ya más compacto con las de la histona H1, la externa, y ya si va a formar cromosomas, pues entonces otro tipo de proteínas que le den esa forma y esa estructura mucho más compacta. Entonces es un proceso dinámico. O sea, aunque vemos que la célula no se está dividiendo, que está en forma de cromatina, el proceso de transcripción es continuo, ¿sí? No se detiene, porque si no, pues no habría proteínas. Bueno, este es uno, parte de uno, y aquí, pues todas las proteínas que están dentro del núcleo formando la cromatina. O sea, entre más compacto esté el ADN, entre más organizado, pues menos activo. O sea, no hay forma de que se transcriba o que se pueda expresar. Ahí, de esta manera queda inactivo, queda cerrado, y así es como estaría organizada la heterocromatina. ¿Mm? Bueno, este es el más largo. Ahora tenemos al siguiente, un poquito más básico, el otro como que era más a nivel molecular. Ahora vámonos a nivel celular. Pues ya tenemos a la célula que está lista para el proceso de división. Tenemos a la célula representando a todas estas fibras amarillas que se ven en los polos, estas bolitas de los polos, que son los centriolos, que son conglomerados de proteínas que van a formar a estas fibras del complejo de microtúbulos, o llamado uso mitótico o uso acromático, que permite que separen a todas las fibras del
del cromosoma, que pues, recuerden que un cromosoma está formado por 2 cromátidas, que es la copia exacta de cada fibra de ADN, y que se van a separar durante el proceso de mitosis o de cualquier división celular. Bueno, entonces la división o la mitosis, pues tiene, pues varias funciones, como ya hemos mencionado, que puede servir para multiplicar organismos unicelulares, la forma de reproducirse, o para el crecimiento de algún tejido, como por ejemplo la regeneración de la cola de la lagartija. Podemos dividirlo en 4 fases básicas: profase, metafase, anafase, telofase, que ustedes van a representar en su modelo. Y bueno, pues al final pues viene el proceso de citocinesis o separación ya de las 2 células formadas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos a nivel de núcleo? Las fibras, estas fibras que serían como del núcleo interfásico, ¿sí? Donde, bueno, no vemos como tal las fibras de ADN, pero se supone que están ahí en la cromatina. Lo que se ve en el centro, bueno, en la parte lateral o ligeramente lateral, es el nucleolo, que bueno, aquí no lo representan como una parte fibrosa, pero recordando que el núcleo es un conglomerado de proteínas con fibras de ADN y de RNA, de RNA ribosomal. Ya en la parte fuera del núcleo, en el citoplasma, tenemos a los centriolos, que serían estas como arañitas, las patitas serían como las fibras de microtúbulos que van a empezar a generar el uso acromático. Y bueno, las fibras de ADN que todavía se ven ahí difusas, no compactas, que van a empezar a compactarse, se supone que ya se replicó, y entonces van a empezar a formarse los cromosomas para la división. Entonces inicia la profase. La profase, en donde se empieza a condensar todas las fibras de ADN, se empiezan a cortar, a ensamblarse en las proteínas que le llamamos proteínas de soporte o de andamiaje de las cromosomas, diferentes. Se supone que son diferentes a las histonas. Las histonas son las que hacen la organización básica, cuando está todavía como cromatina. Cuando se forma el cromosoma, todavía se utilizan otras proteínas diferentes para darle esa forma, y tenemos las 2 fibras de ADN ya compactadas, pero se mantienen unidas a través de una proteína que se llama centrómero, que es una proteína que las mantiene unidas hasta el proceso de separación completa. Entonces tenemos en la profase que se empieza a organizar. ¿Sí? Ahí está la proteína centromérica o centrómero que une a las 2 hebras o las 2 fibras de ADN hermanas o copias. En la metafase, entonces podemos decir que en la metafase se empiezan a alinear gracias a la unión de, metafase, la unión de esta proteína centromérica con las fibras de los microtúbulos del uso acromático, de los microtúbulos que forman precisamente esta red de citoesqueleto, pero en forma de tubos, y se alinean en el centro de la célula. Esa es la metafase. ¿Sí? Entonces, de donde realmente se anclan para mover, y también al complejo de, de la proteína centromérica, de las 2 fibras o de las 2 cromátidas, a la unión con el microtúbulo, estas fibritas amarillas, a la proteína centromérica se le llama cinetocoro. Bueno, aquí está en inglés, kinetochore, en español se traduce cinetocoro, prácticamente se llama igual, nada más cambia la forma de escribirse. Entonces, al conjunto de proteínas del centrómero con las fibras del microtúbulo se llama cinetocoro. Esto ocurre en la metafase para alinear a todos los cromosomas en la parte central de la célula. Ya no hay núcleo, no hay membrana nuclear central. La membrana está hacia la periferia. Luego viene la anafase, la fuerza contraria que hace que se separe. Ahí vean cómo cada microtúbulo se separa y se lleva a los extremos de cada centrosoma, que serían las partes de los centriolos extremos, y los empiezan a retraer, literalmente
los jalan y se retraen hacia la parte de cada polo. O sea, va a haber un polo norte, un polo sur, o oeste, según como vean la célula, ¿sí? Siempre va a estar formando 2 polos. Esto ocurre en la anafase. En la telofase, pues, continúa el proceso ahora para mantenerlos en un solo sitio y empieza la organización de las membranas nucleares para, generar o poder, completar y poder, mantener aislado a ese material, a esas fibras de ADN que ya se separaron, pero ahora empieza la organización del núcleo, guiado todo esto por la lámina nuclear, que pues, realmente no desaparece el núcleo, sino solamente se desensambla, como si se partiera en cachitos, como parte de un rompecabezas, y cuando ya los cromosomas están en los polos, todos aglomerados, empieza la organización del núcleo para volver a envolver todo ese material genético que ya se conglomeró, ya se concentró en ese sitio, y volver a formar otra vez la envoltura nuclear, pero ahora en 2 partes o 2 núcleos. Si se dan cuenta, aquí todavía la célula no se ha dividido. Esta célula todavía tiene 2 núcleos. Sí, es, normal, claro que ocurre, muy rápido, pero sí se ha podido observar que una célula que está a punto de dividirse, ¿sí? Ya separó su material genético, pero aún están siendo parte de la misma célula. Podemos decir que hasta aquí sería la telofase, ya se separaron los, paquetes cromosómicos en 2, pero la célula todavía no lleva a cabo el proceso ahora de citocinesis, formación de 2 membranas periféricas o 2 membranas plasmáticas o 2 paredes, en ese caso de célula vegetal o de los hongos. Entonces, esas todavía llevarían otro proceso más lento para generar, ya 2 células completamente independientes. Hasta aquí termina la telofase y ahora empieza o sería el proceso de citocinesis, separación completa en 2 células exactamente iguales, citocinesis, ¿sí? Hasta que haya la constricción completa de la membrana para separarla en 2 células exactamente iguales. Bueno, dicen que células hermanas, yo diría que células gemelas. Ahí está, en caso de que sea una célula vegetal, vean todavía no se completaba la separación de las células, pero ya había 2 núcleos. Entonces, puede haber momentos en la que una célula pueda tener 2 núcleos, pero porque está en proceso de división. ¿Mm? Creo que este ya terminó. Ya nada más son como las vamos a terminarlo y me queda otro. Aquí nada más hacen el proceso de movimiento de los cromosomas. Este es un video muy rápido. Ujú. Bueno, es el menos, bueno, hay todavía otro más rápido, pero bueno, aquí es más bien un proceso en donde mezclan igual una imagen real de un video, de la división, digamos, en vivo en ese momento de la célula y luego, pues, el modelo ya, animado, modelo molecular, de qué es lo que realmente pasa a nivel, de la célula, a nivel de los cromosomas. Entonces, tenemos aquí la imagen del microscopio de una célula que está, a punto de dividirse, está en cultivo. Recuerden que estos procesos se hacen en cultivo, en donde se pueden poner bajo el microscopio y donde tenemos a las células que se están dividiendo y se pueda captar la imagen, ¿sí? Bueno, ahí tenemos el proceso que se parece al anterior. Y ahí está, empieza, ya una vez que se tiene la división, el modelo, qué es lo que realmente se está moviendo, pues es el cromosoma que tiene sus 2 cromátidas que están unidas a la proteína centromérica y vean las fibras de los lados, de ambos, del lado izquierdo y derecho, que son los microtúbulos que mantienen precisamente anclado al cromosoma completo, cada
parte o cada cromátida con la proteína centromérica de cada lado. Y bueno, es una imagen tridimensional o aparenta ser tridimensional, ya con la fibra de ADN toda compacta. Y lo que explica aquí es cómo, si pudiéramos ver a nivel interno molecular al cromosoma, o sea, lo rojito es la proteína que mantiene unido a las dos cromátidas, y vean estas fibras son las microtúbulos que lo que hacen es unirse y empezar como a jalar. También todo esto es a nivel molecular, a lo mejor eso no se ve, pero hay una serie de proteínas mucho más pequeñitas que los microtúbulos, que son los más grandes, los que sí se pueden ver, como estas verdecitas, luego vamos a ver unas amarillitas y de otros colores, que literalmente lo que hacen es como dar el sentido del movimiento de los microtúbulos. ¿Cómo saber que tienen que acercarse al centro de la célula? ¿Cómo saben que tienen que irse hacia el extremo opuesto? Pues todo a través de señales moleculares. Por ejemplo, estas son parte del citoesqueleto. El citoesqueleto no nada más son fibras gigantes, como los microtúbulos, sino microfibras, microproteínas, que también les dan el sentido hacia dónde se tienen que mover. Los microtúbulos realmente crecen cuando se polimerizan y se hacen más largos, o se acortan y se despolimerizan, se hacen más cortos para jalar al extremo de un y otro lado como fuerzas opuestas para poderlos separar. Uno va hacia un polo, hacia un lado, en este caso a la derecha, y el otro hacia la izquierda, y esas fuerzas opuestas hacen que separen a las dos fibras de ADN, que son las cromátidas hermanas. Y ahí se ve, los puntitos verdes son el punto de separación o de anclaje del centrómero con los microtúbulos de la célula hasta tener exactamente dos células separadas, dos núcleos. Y bueno, por eso les dije que será muy rápido. Y bueno, también van a tener oportunidad de revisarlo. Y ya el último, que se dura como 1 minuto, más cortito que en donde podemos ver precisamente el proceso completo, pero ya solamente de un video real, de donde, bueno, por ejemplo, en esta imagen, en este caso es de blanco y negro, no, es un poquito más viejo este video, pero igual vemos en una célula, es una sola célula, donde todos estos listoncitos gruesos son los cromosomas. Solo vemos a la célula, ya no hay núcleo, solo vemos, o sea, de hecho, los cromosomas ocupan todo el espacio de la célula. Estas estructuras o cordoncitos más oscuros son los cromosomas, ¿sí? Y entonces, bueno, si le corremos el video, pues vemos el proceso de movimiento. ¿Por qué se mueven los cromosomas? Gracias a los microtúbulos del uso acromático, que permite que cada uno de ellos se empiece a desplazar en el interior de la célula. Ahora se van a abrir, como transversalmente, una parte para arriba y otra parte para abajo. Quedan ya separados. En medio se ve cómo se empieza a constreñir las dos células. Bueno, aquí ya se cortó, se cambió de video. Pero, por ejemplo, aquí lo que vemos, el otro era un microscopio óptico normal. Este es un microscopio de fluorescencia. Entonces, aquí en la fluorescencia lo que se tiñó de verde, como de verde, ¿qué verde será? Bueno, un verde esmeralda. Son las proteínas de los microtúbulos. Recuerden que lo que se tiñe para ver este microscopio de fluorescencia son las proteínas a través de fluoróforos, que se utilizan anticuerpos con un fluoróforo específico contra una proteína específica. En este caso, la tubulina, que es la proteína que forman los microtúbulos, es teñida con un fluoróforo verde, y los cromosomas son teñidos, en este caso, bueno, con un fluoróforo, bueno, no los cromosomas, sino las proteínas de los cromosomas, por ejemplo, las histonas, se tiñen con un fluoróforo amarillo. Los centrómeros, en el caso de abajo, también como un fluoróforo más claro, que sería como cremita, ¿sí? Para tener a todos los elementos. Y bueno, vamos a ver cómo se ve el video. De varias células al mismo tiempo que se están dividiendo. De hecho, son varios videos, ¿no? Esta parece una neurona, pero bueno, puede ser una neurona que sí se divida o una de un embrión, en fin, de muchos organismos.
el proceso de constricción y citocinesis final. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Vamos a ver un poquito más detalles de la división celular, en este caso de la mitosis. Claro que, como vimos, la mitosis a lo mejor no implica mucho, pues, mucha complejidad en cuanto a la formación de 2 células, pero donde sí podemos tener problemas para entender el proceso es en la meiosis. Entonces, voy a tratar de hacérselo lo más simple posible. Bueno, entonces, si hablamos de división, en general, bueno, pues es una parte del ciclo, recordando que no podemos dejar de perder de vista que es una parte del ciclo, o sea, no es algo como nada más específico de alguna célula, todas en su origen, todas debieron haberse originado así, a través de un proceso de división, aunque haya células que ya no se van a dividir nunca, pero en su origen, antes de la diferenciación, antes de ser ya un tejido terminal o diferenciado, pues debió haberse originado así, ¿no? Entonces es una pequeña parte del ciclo que implica, bueno, como les dije, bueno, a veces se habla de célula madre, pues la que originó al resto de las demás células, puede ser. Entonces, bueno, pero sabemos que cuando una célula se divide ya deja de ser célula madre para convertirse en 2 células hermanas o idénticas, ¿sí? Eh, puede ser procesos en los cuales sí implique, ¿sí?, la formación de cromosomas, estamos hablando nada más de células eucariotas, perdón, que donde, tienen el proceso de mitosis. No hay mitosis en bacterias, en procariotas, porque, bueno, el proceso de división es diferente. Se parece un tanto a la mitosis, pero no es mitosis como tal. Entonces, nada más nos vamos a concentrar en organismos eucariotas. Entonces, puede haber células que primero se replique y se divida el núcleo, como pues ya cualquier tipo de mitosis, pero que tarde en hacer el proceso de citocinesis. O sea, la citocinesis puede ser una fisión binaria o cuaternaria, puede hacer que a lo mejor se replique y se divida 2 veces y tener 4, bueno, aquí tiene 2, pero también puede ser 4 y hasta después que se formen las 4 células. Eso ocurre mucho en, organismos, no nada más, unicelulares, sino también, por ejemplo, los pluricelulares, como los micelios de los hongos, que primero, se divide o se replica el núcleo, y se divide en 2, 4, hasta 6 núcleos. Habrá fibritas de células de los hongos que puedan tener hasta 6 núcleos, y después empieza a formar sus septos. Hasta después empieza a separarse, bueno, pues en 6 células, pero como no quedan separadas completamente, sino que es parte de una fibra larga, pues ahora la fibra ya no va a tener una sola célula, sino va a tener 6 células, así de forma lineal, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de llevar a cabo el proceso de división, celular como parte de la multiplicación celular o como parte del crecimiento de un tejido o de un órgano, ¿sí? Pero en general, todos los tipos de organismos, no importa si es unicelular, pluricelular, o más complejo, todos van a llevar un mismo proceso. Para eso, forzosamente se tiene que llevar a cabo, eso no cambia, ¿sí?, la replicación. Entonces, bueno, ya, supongan que en este caso es una célula que tiene 2 cromosomas o un par, ¿sí?, un par de cromosomas o 2 cromosomas, y después de la replicación, pues, es como si tuviera 4, pero bueno, siguen siendo 2 si lo vemos así a nivel de complejo, porque se mantienen las 2 fibras o las 2 hebras hermanas unidas con su proteína centromédica, entonces podemos decir que son 2 dobles, para que al separarse, ahorita ya estaríamos en la profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, ¿no? O sea, tiene que pasar por las 4 fases, mínimo por las 4 fases. En la metafase lo que ocurre es que se van a alinear, se van a ya no va a haber núcleo como tal, se van a alinear en la parte central de la célula, desplazarse para que la separación sea equitativa y entonces cada cromátida se vaya para cada polo y que al final tengamos distribuidas 2 células exactamente iguales, un cromosoma rojito y uno blanco, un rojito y uno blanco, y en general 2. Eso es lo que va a pasar y ya no tenemos célula original, porque esta misma célula
al dividirse, ahora es parte de las 2 células hijas, ¿sí? Como quieran llamarlas, células idénticas, células hermanas, células gemelas, células clonas, hay muchas formas de determinarlas, más que células hijas, sí, yo creo que hay que quitarnos esa idea, aunque muchos libros lo siguen manejando como célula madre y células hijas, pero no, porque la célula madre pues ya no existe, sino ahora forma parte de las 2 células hermanas o 2 células idénticas. No hay madre o hija. Célula madre también se conoce como la célula que originó a un grupo de células, que a lo mejor no estaban diferenciadas. Podemos decir que en el proceso de fecundación del óvulo y espermatozoide, esa célula que después de la fecundación, que también se conoce como cigoto, esa que sea la célula madre de todo el embrión, ¿no? Podemos decir que esa sí fue la célula originaria de todo el embrión y que después del embrión, pues ya vino el feto y finalmente ya el feto nació como un bebé humano o bebé de cualquier otra especie, ¿sí? Podríamos decir que esa sí sería como la célula que originó a todos los tipos de tejidos, a todos los tipos de órganos que forman a un organismo, ¿sí? Y bueno, ya habíamos visto algunos detallitos, pues, también, tiene mucho que ver con el número de cromosomas que tiene la célula, con la forma de la célula, con la especie del organismo que corresponde a esa célula. Pues habrá, células que tengan, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a tratar de contar, 1, 2, 3, 4, ahí como que le falta, ¿no? A ver, 1, 2, siempre debe ser en pares. Bueno, no siempre en pares, ¿sí? Vamos a ver más adelante, sí, porque ve 2, 4, 6, 8, 9, 9 ya no es un par, ¿verdad? Ya no es un número par, pero sí se da en algunos organismos, esos ya son casos excepcionales, que en algunos organismos, ¿sí? El hecho de tener un número impar de cromosomas significa que, a la mejor, esa especie, uno de los sexos, no tiene, o sea, tiene un cromosoma un cromosoma de menos. Por ejemplo, en los humanos, las mujeres tenemos, 2 cromosomas X, y los varones tienen un cromosoma X y uno Y, o sea, diferente tamaño. Hay algunas especies, puede darse en insectos, puede darse en invertebrados en general, también se da en peces, ¿sí? Que uno de los 2 sexos solo tiene un cromosoma sexual y el otro tiene 2, ¿sí? Es como si en el caso de los varones solo tuvieran un cromosoma X y ya no tuvieran más. Y las mujeres, pues, tenemos 2 cromosomas X. Hay especies que tienen esa situación de diferenciación sexual, donde uno de los 2 sexos tiene un cromosoma de menos. Entonces, bueno, podría explicarse, no lo indica, pero sí se puede dar que algunas células tengan un número impar, ¿sí? Porque eso define, muchas veces la sexualidad del organismo. Pero no siempre va a ser que los 2, o sea, las 2, los 2 géneros de la misma especie, tengan el mismo número cromosómico. Aquí lo que diferencia solo es el cromosoma sexual. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a partir de que siempre va a ser de una célula con un número par de cromosomas. Son casos excepcionales, pero sí existe que haya células con número impar de cromosomas, ¿sí? Y bueno, entonces hablamos que en la profase empieza el proceso de condensación acelerada de todas las fibras de ADN para empezar a la formación de los cromosomas. Entonces, inicio de la formación de los cromosomas en la profase. En la metafase, podemos decir que ya están los cromosomas bien armados, bien organizados, bien compactados, ya tienen su proteína centromédica, que sean esos 2 puntitos que están en las 2 cromátidas, para poderse sujetar, anclar a las fibras de los microtúbulos del centrosoma o de los, centriolos, para empezar el proceso de movimiento. Como lo vieron en el video, literal, se ve que se mueven los cromosomas, ¿no? O sea, así como si tuvieran, no sé, vida propia, bueno, sí tienen vida, pero me refiero a que si se movieran solitos, no se mueven solos, se mueven gracias al proceso de, movimiento, desplazamiento de los microtúbulos. Entonces, en la metafase también podemos reconocerla porque es donde los cromosomas están completamente formados. Se dice que
es el sitio o el punto de máxima condensación de los cromosomas. O sea, ya es lo máximo que se pueden condensar, lo máximo que se pueden, este, eh, estar, muy, muy compactos, ¿sí? Luego viene la anafase, donde se separan, ¿sí?, las cromátidas hermanas, recuerden que son las copias exactas de cada cromosoma, igual dirigidos por la proteína centromérica, y se van a los polos donde están los centrosomas o los centriolos, y ahí va a empezar el proceso. Bueno, la anafase todavía está siendo parte de la misma célula. En la telofase empieza la organización de los nuevos núcleos, bueno, que es parte de lo mismo, nada más que se dividió en dos regiones de envoltura nuclear. Igual también se separan, pues, parte de los, no lo vemos aquí, de los organelos, mitocondrias, retículos, aparato de Golgi, lisosomas, todo se va a mover gracias también a los microtúbulos, y empieza la constricción de la membrana para separarse en dos, ¿sí? Una vez terminada la telofase, algunos dicen que en la telofase ocurre todo, otros autores dicen que en la telofase luego sigue la citocinesis, donde realmente ya tenemos a dos células completamente separadas, idénticas. Aquí lo importante es que son idénticas. Bueno, no siempre ocurre, en la mayoría de los organismos sí ocurre que sean exactamente de tamaño, de forma y de contenido cromosómico de los núcleos, ¿sí? Habrá algunos organismos unicelulares, como el caso de las levaduras, que la separación es desigual, o sea, se separa en dos células, pero una pequeña y una grande, ¿sí? Pero en cuanto al núcleo tienen lo mismo. Lo único que cambia es el tamaño de la célula. ¿Por qué? Bueno, es una estrategia, a lo mejor es más rápido separarlo así por la velocidad de división, ¿sí? Y también por la velocidad de división, a veces puede haber células que se queden sin núcleo y la otra se lleve los dos núcleos, y bueno, la que se queda sin núcleo obviamente se muere, y la otra puede sobrevivir con sus dos núcleos, ¿sí? Pero son como que casos excepcionales. Sí, entonces, bueno, eso es lo que ya conocemos como mitosis, ¿sí? La citocinesis, que bueno, depende del tipo de célula, ¿sí? Que es literal, bueno, aquí la vemos por afuera como una imagen de superficie, no vemos el interior, pero vemos cómo se construye, cómo la periferia de la membrana, como si se arrugara, como si se hundiera, ¿sí? De hecho, hay una invaginación real, todo esto dirigido por las fibras del citoesqueleto, ¿sí? Tanto interno como externo, que permite que la membrana se vaya a fundir como si se partiera en dos. De hecho, se ve el canal de la constricción de las membranas. Esto en las células que no tienen pared. Las células que tienen pared, aparte de la constricción de la membrana, viene la síntesis de la pared vegetal o la pared de los hongos, que sería como la pared primaria, que sería la más delgadita, y luego vendría otro proceso de formación de pared secundaria, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería de forma general. Y bueno, como les dije, ustedes pueden escoger el modelo que más pues les parezca, les guste, que mejor puedan representar, ¿no? Y es lo mismo, nada más aquí, pues igual se supone que tenemos cromosomas en pares, la mayoría van a ser en pares, pero sí hay sus excepciones que sean número impar de cromosomas, ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos el mismo proceso que ya hemos visto. No sé si haya duda en alguna de las fases, ¿sí? La vamos a representar como está aquí. Y recuerden que interfase no es una fase. Interfase es un periodo en donde se puede decir que está formado el núcleo, la mayor parte del ciclo celular, durante el cual no se divide la célula, ¿sí? Entonces, también se conoce como núcleo interfásico, cuando no se está dividiendo, o sea, el resto del ciclo celular también se conoce como interfase, ¿sí? Y ya a partir del proceso de división, cuando inicia la división es en profase, ¿sí? Que es la compactación, inicio de la compactación de los cromosomas, o sea, ya no pasa de cromatina a cromosomas, inicio de la formación de los cromosomas. Vean cómo la envoltura nuclear o la membrana nuclear se empieza a desorganizar y se retrae a la periferia para dar paso
en este caso tenemos a los cromosomas ya en la metafase completamente condensados, completamente formados, alineados en el centro, ya no hay núcleo, ¿sí? O sea, podemos decir que los cromosomas están en el citoplasma, todo es citoplasma, ¿sí? La envoltura nuclear está, digamos, en la periferia, no se ve, pero se supone que están ahí las partes o los pedacitos del núcleo que van a formar otros núcleos o 2 núcleos diferentes, pero más adelante. Pero primero tiene que dar paso a los cromosomas en el centro de la célula, todo el complejo del cinetocoro, ¿sí? Del centrosoma y de los microtúbulos para formar el huso y hacer el desplazamiento o la separación o se retrae cada, bueno, centriolo con sus microtúbulos a partir de los centrómeros para separar a las cromátidas, ¿sí? Durante la anafase a los 2 polos. Finalmente, en la telofase, pues tenemos que se vuelve a organizar la envoltura nuclear, pero ahora separado en 2, empieza la constricción de la membrana plasmática para la formación finalmente en la citocinesis, ya cuando se termina completamente la separación en 2 células, ¿sí? Entonces, como les preguntaba, no sé si tengan duda todavía con respecto a las fases de la mitosis. Creo que es la división más sencilla y más fácil de entender. Aquí, como les decía, bueno, si hablamos de una célula vegetal, pues ahí su pared vegetal ya se está separando, tenemos el núcleo que ya va a empezar a iniciar la profase, se empiezan a condensar, aquí ya ocurrió la metafase, la anafase, y aunque ya están los 2 núcleos, ya pasó la separación de los cromosomas, ya está hasta 2 núcleos, pero todavía están dentro de la misma célula porque el proceso de síntesis o de formación del tabique, también se conoce, o del septo, que forma la pared para separarla, pues es mucho más tardada que la célula que no tiene pared, como en el caso de las células animales, ¿sí? Entonces, nada más un pequeño retraso en cuanto a la separación completa en 2 células cuando se trata de células vegetales o células que tengan pared, como también ocurre con los hongos. ¿Sí? Entonces aquí estas sí son micrografías electrónicas de imágenes reales de células. Esto tal vez parece de célula vegetal. Aquí no vemos las células, solo vemos a los cromosomas que están en la parte central. Aquí serían como la metafase. La imagen que estoy señalando es una metafase. La siguiente es una anafase, se están separando las cromátidas, ¿sí? En la parte de abajo, pues, solamente se está, representando, se está, observando, cómo se forma la región que se va a formar la separación de las 2 células, o sea, como los microtúbulos que participan en el proceso de formación o constricción de las 2 membranas. Y bueno, como ya lo vimos en el video también, pues hay un movimiento, ese movimiento real, ¿sí? Que parecen así como gusanitos que se mueven, precisamente es el desplazamiento de forma individual de cada microtúbulo, ¿sí? Ya sea para acercarlo en el centro, pues crece el microtúbulo. Cuando se separa, se jala a los extremos, pues decrece. Eso es un proceso de polimerización, crece el microtúbulo. Despolimerización, o sea, retrae, empieza a despolimerizar, o sea, se empiezan a quitar tubulina o proteína del microtúbulo. Entonces, sí hay un proceso real de movimiento molecular de estas proteínas que forman los microtúbulos, ¿no? Entonces, la célula también tiene movimientos internos. O sea, aunque la célula la veamos así intacta, sin movimiento, a nivel interno, ¿sí? No nada más de los cromosomas, que los cromosomas son los más obvios porque son muy grandes, pero también se mueven las membranas, también se mueven las vesículas, se mueven las proteínas, que pues no las podemos ver, pero hay una gran dinámica de movimiento en la célula, aunque no se esté dividiendo también, lo que se ve o es más obvio para el momento de que se pueda representar
esa movilidad es cuando están los cromosomas, pero porque son muy grandes y físicamente se puede ver un movimiento interno mucho más aparente, pero no es el único tipo de movimiento. Y bueno, aquí tenemos al cromosoma real, ¿sí? La imagen de microscopía electrónica de un cromosoma ya pues separado, aislado para su observación. Y bueno, aunque no se ve completamente, porque bueno, las proteínas no son muy evidentes, se supone que en la parte central donde están los centrómeros y los microtúbulos se anclan de esa región una proteína de cada lado para poderlo separar. ¿Sí? Entonces lo vemos a nivel molecular. Aquí está el microtúbulo, que es como una serie de subunidades, que serían estos cuadritos. Bueno, aquí lo representan como cuadritos, otros lo representan como bolitas, que serían lo que va a dar el movimiento hacia el centro o hacia atrás. O sea, así, si va hacia el centro, polimeriza. Si va hacia atrás, despolimeriza. O sea, empieza a eliminar o quitar subunidades para hacerlo más corto. Entonces jala hacia los extremos. Cuando crece, se polimeriza o genera más subunidades, pues se alarga hacia la parte central, entonces como que se desplaza del interior y luego se retrae hacia los lados. De aquí está todo el complejo. Tenemos a las proteínas del uso mitótico en verde, de la tubulina, de los microtúbulos. En rosa tenemos a la proteína de los centrómeros y en azul tenemos a las proteínas de los nucleosomas de las fibras de los cromosomas. O sea, en azul vemos los cromosomas, pero lo que realmente se está tiñendo es la proteína que forman los cromosomas, que son las histonas, ¿sí? Entonces, si viéramos nada más la imagen de la célula con proteínas, es lo que veríamos. O sea, realmente estamos viendo toda la proteína, la tubulina en verde, el cinetocoro en rosa y las histonas en azul, ¿sí? En una imagen real a través de microscopía de fluorescencia. No vemos a los cromosomas como tales, no vemos a la célula como tal, vemos pura proteína, ¿sí? Bueno. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan unos minutitos. Bueno, aquí está la dirección de todos los videos, por si lo quieren volver a ver. Ustedes también pueden buscar algunos otros. Estos se me hicieron como pues más completos en cuanto a información. Otros se desvían con otro tipo de información, entonces pues no hay que desviarse tanto o distraerse tanto, pues más bien a lo que nos compete o nos corresponde, ¿no? Luego viene el proceso más complejo de división, pero es un proceso muy especial, ¿sí? Entonces, hasta aquí vimos todo lo que es la primera forma de división, la más simple, que la mayoría de los organismos, no nada más unicelulares, sino pluricelulares, organismos complejos, ¿sí? Con órganos, sistemas, tejidos en general, llevan a cabo a través, bueno, de este proceso de mitosis para multiplicar, ¿sí? El número de células y aumentar de tamaño de órganos. Pero, ¿sí? Hay un tipo de división especial, pero muy especial, que tiene que ver con la reproducción sexual, ¿sí? Hasta aquí podemos decir que se conoce como reproducción real. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de organismos unicelulares, pues que se dividen por mitosis para aumentar el número de células, ¿no? Pero realmente no se considera como una forma de reproducción, es una forma de multiplicación. Entonces, sí hay que distinguir entre multiplicación, aumento del número de células, ¿sí? Exactamente iguales, a si lo vemos ya como reproducción. Pero entonces, ¿qué entendemos por reproducción? ¿Sí? La reproducción es el proceso mediante el cual, ¿sí? Va a haber un grupo de células, ¿sí? Que tengan ciertas características, como el caso de los óvulos, y el caso de los espermatozoides, que al unirse, bueno, pues van a aportar la mitad de la información y además información que va a tener
cierta variación, o sea, no va a ser idéntica. Habíamos visto que en la mitosis se forman 2 células idénticas, 2 células hermanas, clonas exactamente igualitas, ¿no? A través del proceso de meiosis, que va a permitir precisamente el proceso de reproducción, ¿sí? Ya no van a ser células exactamente iguales en cuanto a información. En cuanto a contenido cromosómico, sí, pero en cuanto a información o variación de la información, sí va a haber diferencia. De ahí radica precisamente la importancia o la diferencia con la reproducción, en donde ahora vamos a tener organismos de un sexo, en este caso podemos llamar masculinos, y organismos, bueno, células de origen femenino, y que ahora sí, al unirlos al proceso de unión o fecundación, no importa el organismo, no importa la especie, pero gracias a este proceso, pues ahora, pues nosotros podemos considerarnos como organismos diploides, ¿sí? Diploides, ¿por qué? Porque ahora sí vamos a tener literal una madre y un padre, ¿no? En cambio, en los organismos unicelulares, bueno, pues, ¿quién era su mamá y quién era su papá? Pues no tenían mamá y papá, ¿no? O sea, solamente fue por un proceso de multiplicación, de división por mitosis, y a pesar de que sí son diploides, porque tienen su dotación doble, nunca tuvieron papá y mamá. En cambio, en los organismos que se reproducen sexualmente, sí va a haber una dotación que es completamente proveniente del padre, o sea, del gameto femenino, y la otra completamente del gameto masculino, o sea, de un padre y de una madre, ¿sí? Y en términos de reproducción, pues entonces vienen otros aspectos, no nada más el hecho de formar los gametos, sino el proceso también de apareamiento, de atracción sexual, de muchos otros elementos que no nada más implican la unión o fecundación de gametos. Pero nosotros, bueno, eso no nos corresponde en este curso, ver lo que corresponde a todo lo de reproducción, sino nada más la formación de los gametos. Nos vamos a concentrar solamente en el proceso de división, pero una división especial, una división que no siempre o no va a ocurrir en todos los tipos de organismos, ¿sí? No en todas las células del mismo organismo. Por ejemplo, nosotros, pues todas nuestras células, la mayor parte de nuestras células son de división por mitosis, ¿no? Todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos en general, solo una pequeña región de nuestro organismo, ¿sí? Que serían los órganos reproductores, son los que van a producir células por división meiótica, células haploides, pero es una parte mínima de nuestro organismo y así de muchos otros organismos, ¿no? O sea, una pequeña región, una pequeña parte de su tejido se va a dividir por meiosis y solo para la formación de gametos, para la reproducción sexual, ¿sí? O sea, no es suficiente formar los gametos. O sea, si hablamos de gametos, nada más hablamos de división, hablamos de meiosis, ¿no? La reproducción es otro término, la reproducción es otro proceso. Como dije, no vamos a hablar de reproducción, solo vamos a hablar de meiosis o de división para la reproducción sexual, pero sabemos que no es suficiente formar los gametos. Esa es una parte. La otra parte, pues ya tiene que ver con muchos otros aspectos, porque podemos formar, no sé, en el caso de los varones, millones y millones de espermatozoides, pero nunca tener hijos. O en caso de las mujeres, pues también a lo mejor no tanto millones, miles, miles de óvulos y podemos decir que hasta 2000, o sea, se tiene un cálculo aproximado que las mujeres en su vida pueden llegar a formar 2000 óvulos máximo, algunas menos, ¿sí? No más, pero sí menos, pero que nunca sean mamás, o sea, que nunca se reproduzcan. A pesar de que tienen la capacidad o que pudieran tener la capacidad de producir los gametos o estas células que se dividen por meiosis, pero pues el proceso de reproducción es otra cosa, ¿sí? A lo mejor, bueno, pues podemos hablar de organismos unicelulares, no, unicelulares son muy pocos los que tienen el proceso de reproducción sexual, que realmente formen gametos, ¿sí? Pero solamente, digamos, un grupo también muy, muy restringido, ¿no? Y además,
No siempre se conoce como célula masculina o femenina. En organismos unicelulares se conoce como polo positivo y negativo, pero que sí son haploides y que se unen para formar una célula diploide, ¿no? O sea, en organismos unicelulares se puede dar como esa alternancia, ¿no? Pues la mayor parte del tiempo se multiplican por mitosis, pero algo cambia en el ambiente que les permite que se puedan dividir por meiosis, formar gametos, y entonces habrá una etapa en donde pues, se puedan reproducir sexualmente, o sea, unir célula haploide con haploide. Pero son muy pocos aquellos organismos unicelulares que llevan este proceso. La mayoría son por multiplicación a través de mitosis, ¿sí? Pero bueno, sabemos que casi en todas las escalas filogenéticas, tanto de organismos de origen animal, fungi y plantas, tenemos el proceso de reproducción sexual, ¿sí? Aunque hay también sus excepciones, tanto, sobre todo en los organismos del grupo del filum de los hongos y de las plantas. A lo mejor el del grupo de animales, pues no. En los animales podemos decir que se da más el proceso de reproducción sexual, ¿sí? Bueno, pero como les dije, eso es otra cosa. Aquí solo nos toca ver la división, la formación de los gametos. Ya más adelante, en el curso de genética, pues sí veremos un poquito más de reproducción. Pero bueno, aquí nos vamos a centrar nada más en la división por meiosis, ¿sí? Bueno, si hablamos de meiosis, como les dije, es la formación de células haploides, en general como concepto, ¿sí? A través de 2 divisiones consecutivas. Entonces se divide en meiosis 1 y meiosis 2. ¿Por qué? Porque son 2 divisiones. Habíamos visto en mitosis que solo era una división, que pasaba por profase, metafase, anafase, telofase y ya. Aquí pasa la primera división por las mismas 4 etapas y luego la segunda por las otras 4 etapas. O sea que entre meiosis 1 y meiosis 2 tendríamos 8 etapas de división, 4 y 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque se requiere de formar células que tengan la mitad del número cromosómico, la mitad de fibras de ADN que tiene una célula que vamos a llamarle originalmente una célula diploide. Una célula diploide también se conoce como 2N. 2N significa que tiene doble copia. Sí, y nosotros, todos los organismos de reproducción sexual, pues tenemos un origen, una dotación cromosómica de origen paterno, o sea, lo que nos heredó nuestro papá en el espermatozoide que fecundó al óvulo de nuestra mamá, ¿no? Entonces, todos, que yo sepa hasta ahorita, bueno, por ahí se habla de la clonación en humanos, pero bueno, ahí tiene otros aspectos que no vamos a tampoco a tocar aquí, pero bueno, eso ya es de forma artificial, eso ya es en laboratorio, sabemos que hay organismos clonados, pero no tiene que ver nada con eso. Todos los organismos de reproducción sexual vamos a tener una dotación de origen paterno y una dotación de cromosómica de origen materno, por eso se conoce como 2N, ¿sí? O diploide. Que no se les olvide este término de diploide, es muy importante para entender todo el proceso. Ahora, igual que cualquier tipo de división, se tiene que replicar. Bueno, antes de la replicación, partimos de una célula con 4 cromosomas o 2 pares, 2 grandes, moradito, amarillito, porque unos vamos a ponerle que el moradito es de origen paterno, no, materno, vamos a poner moradito mamá y amarillito papá. Y 2 chiquitos, también moradito y amarillito, o sea, mamá y papá. ¿Sí? Entonces, esta célula tiene 2 pares de cromosomas o 4 cromosomas en total. Para que se pueda dividir, forzosamente se tiene que replicar. Pues aquí tenemos el par que es moradito, par cromosómico grande, moradito amarillito, pero ya doble. Originalmente estaba solo una hebra de cromosoma moradito grande y ahora ya tenemos 2 fibras, ¿sí? Que siguen unidas, pero ahora que cada uno de los cromosomas, o también se conoce como homólogos. Homólogos porque son del mismo tamaño, ¿sí? Grandes,
uno de origen materno moradito y otro de origen paterno, y 2 chiquitos, un par homólogo pequeño, ¿sí? Entonces tenemos el moradito pequeño y el amarillito pequeño, ¿sí? Pero ya cada uno con su doble fibra o su doble hebra cromosómica, sus 2 cromátidas, cada cromosoma está ya doble después de la replicación, ¿sí? Pero en la meiosis ocurre también otro proceso, que es precisamente en esta etapa de la meiosis 1, que la vamos a ver se va a subdividir en varias subfases, que es muy lenta porque es muy tardada, porque son muchas las fases que tiene que pasar, ¿sí? Que de hecho en algunos organismos, pues depende del tamaño, depende del origen. Hay invertebrados, no sé, si la vida de un invertebrado, supongan un chapulín, vamos a poner un chapulín, que normalmente su ciclo de vida es de 50 días, pues a lo mejor la meiosis le dura 2, o sea, sí es un proceso largo, se tarda 2 días en hacer la meiosis para formar óvulos o espermatozoides, ¿sí? Si hablamos de humanos, pues a lo mejor pueden tardar años, ¿no? O sea, el proceso completo de la formación de gametos puede llegar a tardar años para la formación final de los óvulos y los espermatozoides. Bueno, entonces el proceso es realmente lento, no es como la mitosis, ¿no? También ocurre un proceso de recombinación. ¿Qué significa recombinación? Recombinación es que haya intercambio de ciertas regiones de parte de las cromátidas de los homólogos. Por eso la importancia de formar cromosomas homólogos. En nuestro caso, ya habíamos platicado que en los humanos, ¿cuántos cromosomas, cuántos pares tenemos? 23, ¿no? 23, o sea, siempre van a ir por parejas. El par 1 materno con el par 1 paterno, 2 materno-paterno, 3 paterno-paterno, así hasta el par sexual, incluso el par sexual, bueno, pues uno, aunque yo sea XX, pues un X me lo heredó mi mamá y otro X mi papá. Las mamás siempre vamos a heredar cromosomas X. El que va a definir qué tipo de cromosoma y qué tipo de sexo del individuo, pues va a ser el espermatozoide. Va a haber espermatozoides que tengan cromosoma X y va a haber espermatozoides que tengan cromosoma Y, ¿sí? Entonces, hasta el par sexual tiene homólogo o tiene pareja. Entonces, 23 pares siempre en pareja, siempre en homólogos. Y homólogos significa eso, iguales. O sea, tienen el mismo tamaño, la misma forma. Pero en lo que no son iguales o idénticos es en la información, es en el contenido. Porque, bueno, no, al menos en nuestra cultura, en nuestra comunidad, en nuestro ambiente, en la forma en que vivimos, al menos los mexicanos o los poblanos, bueno, yo no tan poblana, pero bueno, ya vecina tlaxcalteca, pues nuestra forma de vida es que, bueno, pues tengamos hijos con parejas que no sean de nuestra familia, que no sean idénticos a nosotros o que no tengamos un parentesco. Entonces, si somos de familias diferentes, incluso de estados diferentes, a veces hasta de países diferentes, pues entonces esa información o esa calidad de la información, pues va a ser variada. A menos de que, bueno, pues seamos, no sé, que tengamos un hijo con nuestro hermano gemelo, pues a lo mejor esa información va a ser muy parecida. Entonces, todos provenimos de padres que, pues, a lo mejor no se conocían o que venían de familias diferentes o de estados diferentes. Entonces, eso es lo que realmente cambia la información a nivel génico, pero eso no lo vemos. Lo único que vemos son los cromosomas que son del mismo tamaño, de la misma forma y hay 23 pares. ¿Sí? Pero a nivel molecular, a nivel de genes, sí hay diferencia. Entonces, ocurre un proceso, por eso es tan tardada la meiosis, porque ocurre un proceso que se conoce como recombinación o intercambio literal de regiones de ADN de una fibra a otra. Y hablamos de un proceso molecular muy, muy lento, muy tardado, ¿sí? Pero eso vamos a ver más adelante, si me quisiera detener más en este tipo de división,
porque esto les va a servir para entender muchos procesos de tipo hereditario, o sea, cómo se heredan muchos caracteres cuando lleguen al curso de genética, ¿sí? Entonces, bueno, en lo que ocurre, todo esto apenas está ocurriendo en la primera etapa de la meiosis 1. Estamos apenas en profase 1 de la meiosis, o sea, la primera división meiótica. Recombinación, intercambio, y ya que se intercambiaron, vemos que el moradito, bueno, el par homólogo grande, el moradito, pues no está todo moradito, tiene un pequeño puntito amarillo. Y el amarillo también tiene un pequeño puntito morado. Y los otros también, el moradito tiene un puntito amarillo y el amarillo tiene un puntito morado. O sea, intercambiaron esas regiones. Este proceso es al azar. Se puede haber intercambiado, pues a lo mejor la patita inferior, o la parte más central, o la parte de la cromátida o del brazo superior. En fin, el proceso de recombinación es diferente en cada meiosis. Se dice que es un proceso al azar, ¿sí? También la información, la recombinación es diferente. Gracias a este proceso, podemos tener 4 gametos completamente diferentes en cuanto a información, ¿sí? Y si nosotros pensamos que somos el producto de una meiosis diferente, o sea, yo soy el producto de una meiosis del óvulo de mi mamá y de la meiosis del espermatozoide de mi papá, por lo tanto, aunque tenga 5 hermanos, o haya tenido 10 hermanos o 20 hermanos, todos íbamos a ser diferentes. Todos, claro, siempre y cuando fuéramos del mismo papá y de la misma mamá, ¿no? A lo mejor, bueno, pues en mi época, pues sí se daban familias muy grandes. Tuve primos, ¿no? Que eran 10 de familia. Afortunadamente no solo fuimos 5, pero bueno, ya eso ya no lo vemos, ¿no? A lo mejor las familias son son más pequeñas, 2, 3, algunos ni siquiera tienen hermanos, son únicos. Pero así hubieran tenido 1, 2 o 10 hermanos, todos iban a ser completamente diferentes. Sí, se dice que tienen pues un aire de parentesco, que se parecen un poco, pero ninguno es idéntico, porque todos somos el producto de meiosis diferente, tanto del óvulo de nuestra madre como de los espermatozoides de nuestro padre, a menos de que sean gemelos idénticos, y ahí sabemos que es un mismo óvulo, un mismo espermatozoide, ¿sí? Y que va a formar clonas o que se van a separar después de la fecundación. Pero esos son también casos excepcionales, no es lo que ocurre pues cotidianamente. ¿Sí me explico? Entonces, primero les estoy tratando de hacer entender cuál es la trascendencia de la meiosis y después vamos a ir ya viendo paso a paso, porque aquí pues nada más es como un resumen de la meiosis, ¿sí? Al final, lo que importa es que si se dan cuenta, todos van a tener la mitad, 2 cromosomas, partiendo originalmente de una célula que tenía 4, entonces vamos a tener ahora, bueno, 4 cromosomas, ahora vamos a tener 4 células con 2 cromosomas, todas 2, 2, 2, 2. Pero si se dan cuenta, el contenido génico que lo representan los colorcitos de los cromosomas, tenemos un cromosoma grande y uno chico, uno grande y uno chico, uno grande y uno chico, uno grande y uno chico. Eso no cambia, ¿sí? Ahora, lo que cambia es que, por ejemplo, el grande moradito tiene un puntito amarillo y el chico es todo amarillo parejo. Y luego, en la otra célula, el moradito grande es todo moradito parejo, pero el chico amarillo tiene un puntito morado, diferente al anterior. ¿Sí lo ven? Aquí es importante que veamos este fenómeno. Nada más los voy a marcar para que lo veamos. Ay, bueno, si es que encuentro mi lápiz. Ah, ya lo encontré. Déjenme. Esto es importante que lo... Ay, ¿qué hice? A ver, ya activé mi plumita. Entonces vamos a suponer que los cromosomas grandes van a ser, vamos a llamarle
A, deben ser de los genes A. Vamos a ponerle al grande moradito la letra A mayúscula y el amarillito deben ser del mismo tipo, pero ahora es A minúscula para hacer la diferencia, porque uno es paterno y otro materno, ¿sí? Y vamos a suponer que tienen, pues, secuencias diferentes, aunque no lo vemos, porque eso es a nivel molecular, y que los chiquitos van a ser ahora, vamos a llamarle B, pero uno B mayúscula y el otro B minúscula, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer la secuencia de los cromosomas A, del primer par A y del segundo par B. Y siempre uno materno y uno paterno, o sea, un morado y un amarillo, morado y amarillo. Entonces le vamos a llamar a este que ya se duplicó 2A mayúsculas y 2A minúsculas, ¿sí? Porque ya tiene doble, dotación o doble fibra. Y al moradito le habíamos puesto el B minúscula y el amarillito, el B mayúscula, pero doble. ¿Sí se entiende esa parte? De hecho, aquí vamos a llamarle, que es 2 veces 2N. Es como si tuviéramos a una célula 4N, pero es necesario, si no se duplica, o sea, todas las células entran a división como 4N, porque se ha duplicado 2 veces, si originalmente es 2N, cuando se replica, ¿sí? Aquí tenemos replicación o réplica, se duplica cada fibra de cada cromosoma para tener cromosomas dobles, en pareja, homólogos. Pero, ¿qué va a pasar cuando se dividan? Entonces, ahora, ¿qué se divide en la primera división meiótica? Los homólogos. Homólogos. Cromosomas homólogos. Entonces, era A mayúscula y A mayúscula, ¿verdad? Y es B mayúscula, y se separó, por lo tanto, acá al recesivo de A y al dominante de B. Digo, al recesivo de B. Si el moradito es recesivo de B o B minúscula, ¿sí? ¿Sí se va entendiendo, chicos? Denme la hora porque si no se me va a pasar. Ya Sí. vi. Ya nada más esta parte, porque yo también tengo clase ahorita terminando, pero bueno. Pero tenemos un proceso en donde, pues, tiene que haber al final un representante de A, o sea, de los cromosomas A y un representante de los cromosomas B, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos, el B chiquito completo, que es mayúscula. ¿Sí? Y aquí tenemos parte de un cromosoma del amarillo, que es A recesiva del grande, ¿sí? Combinado. Entonces tenemos A recesiva porque se intercambió. En este caso tenemos una dominante, porque el moradito es completo, sin intercambio, y tenemos un amarillo, pero con una parte de B. La parte de B moradita corresponde al recesivo de B, ¿sí? Entonces, aquí si se dan cuenta, el primer gameto es A minúscula, B mayúscula, y el otro es contrario, A mayúscula, B minúscula. Sigue teniendo A y B, pero la combinación es diferente. Ahora el siguiente es todo un amarillo recesivo y
el chiquito tiene una pequeña parte amarilla del cromosoma B. Se parece al de arriba, ¿no? Ujú. Y bueno, aquí lo podemos, no, aquí lo vamos a poner con el moradito completo para que haya variación. Vamos a poner el recesivo DB completo y acá vamos a ponerle ahora el moradito, la combinación de A, el grande, pero moradito, y el recesivo de B. Entonces, este es AB y este es AP. Aquí todavía le podemos combinar o modificar para que sea diferente, para que no se repita. Recuerden, esto es al azar, se pueden repetir, no pasa nada, pero finalmente vamos a darle toda la combinación o las diferentes combinaciones. Si aquí lo combino con la mayúscula. Ay, a ver, creo que no. Tomo en cuenta el resto del cromosoma amarillo, que son los B mayúscula. Entonces, ahora sí. Si se dan cuenta, todos van a tener A y B, o sea, 2 cromosomas, un A y un B. Pero la combinación, si hablamos a nivel génico, pues esta va a ser A minúscula, B mayúscula. A mayúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula, A mayúscula, B minúscula. Todas las combinaciones son diferentes, por lo cual podemos decir que los 4 gametos, si se da esta combinación, yo aquí pues lo elegí, pero se supone que el proceso es al azar y puede darse esas combinaciones. Entonces pensamos que la información genética, o sea, a nivel génico, a nivel molecular, ¿sí? Independientemente de que cada gameto tenga 2 cromosomas, que es la mitad de lo que tenía una célula original, 2N, ahora cada una es 1N, bueno, nada más dice N, pero se supone que es 1N, 1N, 1S, o sea, una copia nada más. Todos van a tener diferente combinación génica, ¿sí? Pero eso no lo vemos, eso solamente lo suponemos a la hora, al momento de hacerla. Esto se llama segregación o separación de los cromosomas, tanto de los cromosomas homólogos, y en la segunda división se segregan las cromátidas hermanas, porque cada cromosoma tiene sus 2 copias, sus 2 cromátidas, pero si se dan cuenta ya están combinadas. A esa combinación que se da durante la recombinación, ¿sí? Es lo que realmente estaría dando la diferencia para que todos los gametos de una sola meiosis sean diferentes. Pueden repetirse, pueden ser 2 y 2, ¿sí? Pero, pues, sabemos que en una fecundación, pues, solo se va a unir, si esto fueran, sobre todo los espermatozoides, ¿sí? Bueno, se formarían 4 espermatozoides, pero sabemos que nada más uno de esa meiosis tiene la oportunidad de fecundar a un óvulo, en caso de que estuviera en el proceso de reproducción sexual, ¿sí? Bueno, esas son las trascendencias, lo importante de la meiosis. Lo que sigue es ver todo el proceso completo de la división, ¿sí? A lo mejor esto lo vamos a comprender o lo van a comprender un poquito mejor cuando lo veamos en genética, pero aquí en celular vamos a ver cada uno de los pasos que corresponden tanto a la meiosis 1 como a la meiosis 2.